Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Damos una bienvenida como siempre a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en estos estudios. Pastor, que Dios pueda bendecirte grandemente. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a nuestros amigos oyentes. Hemos llegado al final de la semana de la lección número 7. Pastor Lizardo, hoy es viernes 13 de noviembre, y vamos a ser bendecidos con el repaso de la lección, con lo que hemos estado aprendiendo durante toda la semana. Me gustaría pedir la dirección del Espíritu Santo otra vez. Así que, amigos oyentes, en donde quiera que se encuentren, vamos a tomar una actitud de oración y comuniquémonos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque nos das la oportunidad de llegar al final de la semana de estudio de esta lección número 7. Queremos pedirte que nos recuerde lo aprendido para confirmar la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. El día de hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que estudiamos durante toda la semana. El tópico que estudiamos de manera general llevó como título la adoración en la educación. Y recordamos el texto base que utilizamos para este estudio en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Pastor Denis y amigos oyentes, la adoración es un tema muy importante y la lección hace el provocativo comentario de que fuimos creados o mentalmente programados para adorar, tal y como vimos durante la semana. Pero debido a que el pecado ha distorsionado nuestro sistema de cableado, nuestras expresiones de adoración ahora pueden estar desviadas o equivocadas. Y es posible tal vez adorar algo falso o adorar algo verdadero de la manera equivocada. Es bien cierto que adorar objetos más allá de Dios es un problema, pero no es un problema tan sutil como lo es dirigir la adoración a Dios de una manera que Él rechaza. Pastor Lizardo, hacemos bien en saber algo, o recordarlo, amigos oyentes, que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y muy perverso. Mira algo, Pastor Lizardo y amigos oyentes, los religiosos profesos no están dispuestos a examinarse minuciosamente para ver si están dentro de la fe. Y es cosa terrible, Pastor Lizardo, ver que muchos se apoyan en una esperanza falsa. Algunos se apoyan en una antigua experiencia que tuvieron hace años. Pero cuando llegan a este tiempo que exige que se efectúe un examen de conciencia, cuando todos deberían tener una experiencia espiritual diaria, no tienen nada que referir. Yo me imagino, Pastor Lizardo y amigos oyentes, que tal vez creen que solamente por el hecho de profesar una fe serán salvos. No, claro que no. Cuando abandonen los pecados que Dios detesta, Jesús vendrá y cenará con ellos y ellos con Él. Entonces obtendrán poder divino de Jesús y crecerán en Él y podrán decir con santo triunfo: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, Pastor Lizardo y amigos oyentes, le agradaría más al Señor si quienes profesan tibiamente la religión nunca hubieran mencionado su nombre. Son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos y los ángeles malignos se regocijan por su conducta.
y ellos se burlan de los ángeles de Dios mediante su conducta torcida. Esto que estoy diciendo, Pastor Lizardo y amigos oyentes, no es cosa mía. Esto lo dijo Elena de White en Testimonio para la Iglesia, en el tomo 2, la página 173 y 174. Pastor Lizardo, ella dice que tales personas son una maldición para la causa en el país donde se encontraba y para el extranjero también. Dijo que este tipo de gente se aproxima a Dios solamente de labios, mientras su corazón se encuentra lejos de Él. Así es, pastor. Durante la semana estuvimos estudiando un tópico llamado Todos adoramos algo. Ese día hablábamos de la historia de los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. Aprendíamos ese día que la educación cristiana debe incluir toda la cuestión de adoración. A través de nuestra educación cristiana debemos enseñar qué es la adoración, cómo se adora, por qué es importante adorar y a quién adoramos. Y los padres en Israel tenían esto bien claro. Por eso, los jóvenes hebreos, en el momento que fueron tentados, cuando el rey Nabucodonosor les pidió que adoraran a la estatua y se arrodillaran delante de ella, ellos se negaron totalmente, porque sus padres, a través de la educación cristiana, les habían enseñado que había un mandamiento de la ley de Dios. De hecho, el segundo mandamiento decía, en relación a las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y por eso, como en la mente de ellos repercutía este principio enseñado a través de la educación, ellos prefirieron mantenerse fiel a sus principios, mantenerse del lado de Dios, aunque tuvieran consecuencias desastrosas. Pero, como veíamos ese día, el Señor, por la fidelidad que ellos mostraron, el Señor mismo entró al horno de fuego con ellos, y ni un pelo de sus cabellos fue quemado. Claro que sí, Pastor Lizardo, claro que sí, aprendimos esas lecciones allí. También permítame decirle que fuimos educados con los salmos, estudiamos esta semana esas lecciones interesantes acerca de los salmos. Aprendimos con el Salmo 78, el Salmo de Asaf, cómo en el Antiguo Testamento eso era un instrumento de adoración y que también la forma en que Israel educaba a sus hijos, pedido de Dios, eso allí. Bueno, los salmos, ellos lo cantaban, lo recitaban. Muchas veces usaban instrumentos musicales durante la adoración, de forma especial allí en la adoración pública. Aprendimos esa lección maravillosa, creo que fuimos bendecidos con eso, Pastor Lizardo. Otro tópico que fue de suma importancia en el estudio de esta semana lo fue el tópico titulado En espíritu y en verdad. Ese día hablábamos del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde Jesús le dice a ella que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aprendimos ese día que Dios espera de cada adorador que le adore en espíritu y en verdad. No solamente que le rindamos adoración a Dios bajo emociones sin conocimiento o sin la verdad, no. Debe haber una combinación en el adorador de espíritu y verdad. Y cuando hablamos de la verdad, lo que estamos diciendo es que debemos tener un conocimiento correcto de Dios, de quién es Él y lo que Él requiere de nosotros. Poderoso, Pastor Lizardo, poderoso. También fuimos bendecidos con la hermosura de la santidad. Nos dimos cuenta esta semana que el lugar del culto era el tabernáculo donde Dios había habitado con el antiguo Israel y donde se le había revelado el plan de salvación. Esto nos ayudó a entender que Jesús y el plan de salvación deben ser el centro de la adoración y su enseñanza. Alabamos el nombre de Dios por eso aprendido allí con el primer libro de Crónicas, el capítulo 16, los versos 1 hasta el 36. Fuimos bendecidos con esa enseñanza, Pastor Lizardo. Así es, pastor. También durante la semana estuvimos estudiando el tema la idolatría en la educación. Y hablábamos ese día de que muchas de las grandes ideas intelectuales del mundo de hoy se basan en una visión naturalista de la realidad.
Muchas de las disciplinas de estudio que se imparten, se enseñan en los centros educativos mundiales, se imparten desde esa perspectiva. Y por lo regular lo que se enseña en las escuelas es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablábamos de esto, enfatizábamos que no deben rebajarse las normas en cuanto a lo que constituye la verdadera educación. Deben elevarse muy por encima de donde ahora están. No son los hombres aquellos a quienes hemos de exaltar y adorar, es a Dios, el único Dios verdadero y viviente, y a quien debemos nuestro culto y nuestra reverencia. Y aquí debemos aplicar el principio de Pedro y de Juan. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pastor Lizardo, ya al cierre, permítame decirle a los amigos oyentes, noté y aprendí que en la lección de Daniel, él y sus compañeros no tenían una gran educación según lo que era el nivel de la educación del mundo revelado en aquel entonces. Así que Nabucodonosor le dio lo mejor que el mundo le podía ofrecer, tratando allí de cambiar lo que habían aprendido en casa de la adoración. Pero de manera poderosa vimos lo fiel que fueron esos principios enseñados en su hogar. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, el Señor está buscando verdaderos adoradores, gente creyente que le adoren en espíritu y en verdad, que no se compren y que no se vendan. Así es, pastor. Creo que con lo que usted ha dicho, ya debemos estar preparados para orar. Orar para que el Señor nos ayude a fijar este mensaje en nuestros corazones, a fijar estas lecciones y de esta manera nosotros poder adorarle en espíritu y en verdad. Hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos porque esta semana nos ha motivado a ser fieles adoradores. No queremos que nuestra adoración esté influenciada por la ciencia, esté influenciada por lo que los hombres dicen. Queremos que nuestra adoración esté fundamentada por un así dice Jehová. Que vayamos a la Biblia, vayamos a tu palabra, donde hay principios claros que nos enseñan a ser fieles y verdaderos adoradores. Bendice a cada amigo aquí presente, que tu gracia siempre nos alcance. En el nombre de Jesús. Amén.